Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:47), saludamos a Alejandro Zavala, consultor político. Alejandro, gracias por acompañarnos. Estamos en plena campaña electoral, rumbo al debate del 13 de agosto, ya se definieron las temáticas. ¿Y qué es lo que estamos viendo en las calles, en las redes, en las plazas, en la tele, en todo lado? 8 candidatos que están cargando con todo, buscando el favor de la gente. Hola Milton, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Vero, también un placer estar aquí contigo. Bueno, lo que estamos viendo es las circunstancias de esta elección, ¿no? O sea, esta elección es inédita, es excesivamente corta, entonces lo que vemos es un apuro, una ansiedad importantísima de los candidatos por aparecer, porque realmente ahorita hay muchos candidatos que están jugando voto a voto, su paso a una eventual segunda vuelta, y otros candidatos que quieren ganar en una sola. Entonces lo que vemos es muchísima ansiedad, muchísima estímulo para la gente, y eso al final termina produciendo un ruido importante, porque la gente se está cansada de tanta propuesta, de tanta cosa, que al final no sabe realmente cuál va a ser la decisión que tome, y por eso el alto número de indecisos todavía. ¿Hay un alto número de indecisos? Sí, todavía sí, o sea, yo creería que eso se va a ir acomodando a los históricos. Yo creo que los candidatos que existen ahora en esta papeleta son suficientemente amplio el abanico de opciones como para que la gente no termine tomando el tema de la indecisión. Ahora, Alejandro, la principal desventaja para unos y ventaja para otros es el poco tiempo de la campaña, por el nivel de conocimiento y de desconocimiento que tienen los candidatos. En el nivel de conocimiento creo que hay 2 o 3 que tienen un alto perfil y otros que no van a llegar. Bueno, yo lo que creo es que cuando hay una elección tan corta, normalmente los consultores políticos recomendamos que la campaña se haga 1 año y medio antes, normalmente. Ahorita a todo el mundo le agarró medio de sorpresa, y ahí tú ves que la gran mayoría de candidatos lo que han sido ya son candidatos posicionados. Mira, tenemos 2 candidatos que están repitiendo candidatura a la presidencia de la República, el caso de Yacu Pérez, el caso de Javier Herz. Tenemos un candidato que fue ex vicepresidente de la República, en el caso de Otto Sonnenholder. Tenemos una candidata que, si bien no es muy conocida porque su papel no fue tan destacado en la Asamblea, su figura que evoca esa candidatura, que es la de Rafael Correa, tal vez es el político más conocido del Ecuador. Y tenemos los otros candidatos con un menor nivel de conocimiento que están viéndose que les va a quedar muy corto el tiempo. El caso de Bolívar Armijos, el caso de Daniel Noboa, e incluso creo yo que en el caso también del outsider que empezó con mucha fuerza, pero parece que se ha desinflado en las encuestas, que es el caso de Pero Jan se Topic. desinfla, ¿por qué? Porque no lo conoce. Claro, exactamente. O porque es monotemático, como dicen. Sí, yo creo que hay una mezcla de las dos. O sea, lo que pasa es que cuando tú te posicionas muy fuerte con un tema, y yo me parece que la candidatura de Topic fue demasiado ansiosos, estaban demasiado apurados, demasiado a hacer las cosas muy rápido para ganar posicionamiento, nivel de conocimiento, entonces como que ahora se le acabó la temática. Entonces ahora tienen que reinventar. Mira, estamos a 1 mes de la elección. Yo creo que este momento es clave para que con las encuestas que hemos visto, yo por lo menos he visto 2 encuestas, una de Informe Confidencial y otra de Comunicalízate de Álvaro Marchante. Esas 2 encuestas las he visto ayer, las he analizado ayer, y hay algunas candidaturas que, si es que no toman una decisión de hacer algún giro, algún cambio estratégico, definitivamente no les va a alcanzar. Mira, hay 2 candidaturas que son bien de nicho, que son la candidatura del correísmo y la candidatura del anticorreísmo, las candidaturas de clivaje. Estas candidaturas tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que arrancan con un piso importante de sus adeptos. Pero tendrán su techo, claro, también. Exacto, pero el problema es que encuentran su techo muy rápidamente también y se estancan. Y el problema de estas candidaturas de clivaje, que son tan fuertes, es que si es que ellos tratan de cambiar la temática o moderar el discurso, su voto duro piensa que le están traicionando, que están claudicando sus principios. En cambio, las otras candidaturas que la tienen, en cambio, en eso más fácil, digamos, la candidatura de Otto Sonnenholder, la candidatura de Yacu Pérez, ellos sí pueden aglutinar, pues, porque ellos no están yendo por un clivaje extremo, sino más bien están tratando de acercar a las posiciones, y además están tratando de ir por el centro ideológico. Y en el caso de la candidatura de Sonnenholder, no estigmatizando a nadie. Acuérdate que la candidata a la vicepresidenta fue funcionaria del gobierno de Rafael Correa. Entonces él está diciendo, yo creo que no hay que estigmatizar a nadie, es el momento de ver para adelante, aglutinemos. Y en cambio Yacu está apalancándose fuertemente en sus causas.
por tratando de buscar el voto millennial. Entonces yo creo que por ahí esas dos candidaturas son las que más posibilidades tienen de crecimiento corto pero sostenido, y creo que las otras candidaturas del clivaje lastimosamente encuentran su techo muy rápidamente. Alejandro, en esta contienda electoral también hemos visto y los ciudadanos hemos estado abrumados por tantos planteamientos, propuestas de estos 8 aspirantes a Carondelet, y en donde también, bueno, quizás están pensando en que van a gobernar unos 4 años, ¿no? Pero tienen apenas 18 meses y se proponen distintas reformas legales, incluso promesas de hacer asambleas constituyentes, ofrecimientos que muy difícilmente podrán cumplirse en solo estos 18 meses de gobierno que tendrán. Nos están vendiendo humo los candidatos. Sí, bueno, es muy interesante lo que pasa, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Hay una especie de contraloría ciudadana de muchos personas que les interesa la política, siendo apartidistas, estudiantes universitarios, estudiantes de ciencias políticas, que están haciendo un screening de las propuestas. Y cuando tú lees estos resúmenes o el estudio de las propuestas que hacen, te das cuenta que la gran mayoría de propuestas no van a tener el tiempo, no les dan los tiempos de contratación pública, no les dan los tiempos de las reformas legales, no les dan los tiempos de económicamente hablando. O sea, te das cuenta que cuando presentan los planes de gobierno son extremadamente generales, no aterrizan en los cómo, y cuando tú les pides aterrizar en los cómo, ves que patojean intensamente porque los tiempos no les van a dar. Ahora, tú mencionabas el tema del crecimiento y estoy viendo la encuesta, la última de Comunicaliza, que habla del crecimiento. El candidato que más ha crecido con 1.6 es Otto Sonnenholzer, y el que le sigue en crecimiento es Villavicencio con más 1.3. El que no crece es Yacu Pérez, y el que menos crece es Jan Topic. Luisa ha crecido más 0.9%, es decir, esos niveles de crecimiento, yo no sé si los consideras importantes, insignificantes, ¿qué cosa? Son realmente cortos esos niveles de crecimiento. La verdad es que lo importante siempre es crecer. O sea, si me dices a mí, yo siempre aprecio que vaya teniendo mayor crecimiento, pero los porcentajes de los que están creciendo son demasiado cortos, y eso se debe básicamente a que, lo que decía Verónica hace un rato, las propuestas son muy monotemáticas, entonces no albergan a otros partes del electorado, sino a los que ya tienen convencidos. Entonces, esto en estas últimas semanas se van a tener que decantar para que los indecisos vayan tomando el cauce normal y vayan teniendo una decisión. Pero si es que no afinan las estrategias, si es que no te hacen propuestas disruptivas, creativas, si no mejoran sus equipos de comunicación, pues definitivamente lo que va a pasar es que no van a tener un crecimiento mayor que lo insignificante que tú. Hablemos de los que repiten, que son Javier Herbas y Yacu Pérez. ¿Será que logran por lo menos el mismo nivel de votación que la elección pasada? Bueno, yo creo que en el caso de Yacu es un poco más sencillo para él por una simple razón, porque Yacu tiene una base ya conocida de apoyo, que son estas comunidades, que es mucha comunicación comunitaria, mucha comunicación de base, sumado al electorado millennial que le gusta muchísimo su forma de hacer campaña, sus causas, el agua, la minería, hacer campaña con un saxo, hacer la campaña en bici, vestirse de chola cuencana en una ciudad conservadora como Cuenca. Esas cosas a las nuevas generaciones le gustan. Entonces, Yacu tiene como ahí un nicho que puede ser explotado. A mí me parece que Herbas, en cambio, la tiene más complicada por una razón, porque Herbas en la campaña pasada era lo antipolítico, era justamente lo que ahora en cambio sí es. Ahora que son todos además. Claro, porque buscan además, ser todos. porque además Herbas no solo que entró ya a la política de lleno a la candidatura de la presidencia, no, que tuvo un montón de problemas con la izquierda democrática, se salió. El presidente de la República. Exacto, tuvo todos estos problemas que ya le metieron en la arena política. Entonces él ya no tiene la novedad que fue en la campaña pasada. A él me parece que le va a ser mucho más complicado crecer. Y los números hablan así. Según esta encuesta tiene el 6.5%. Está quinto. Villavicencio. Yo creo que Villavicencio, a mí me parece interesante estos últimos días que he visto de Villavicencio, que me parece que ha escuchado un poco los consejos, o no sé si es que los estrategas estén pensando que solo con el anticorreísmo feroz no le va a avanzar, porque el anticorreísmo feroz tiene 3 características, Milton. Es básicamente boomer, o sea, de 65 para arriba, es básicamente de clase media alta, y es básicamente muy agresivo. Entonces eso a la gente le espanta. Primero, es una porción del electorado muy chiquita, pero si es que tú me vas a decir que yo soy un delincuente porque no voto por Villavicencio, yo no sé si es que a mí me gusta esa forma de conquistarme. Yo prefería que me conquistes por propuestas, y creo que Villavicencio ahí tiene una oportunidad de en este mes
cambiar ese estilo de campaña, ir por otros temas, abordar otras temáticas y ver por dónde puede crecer. Porque mira, la encuesta dice, ni anticorreísta ni correísta el 33% de la población, muy correísta el 17% y muy anticorreísta el 10%. Es decir, no son valores que jueguen, la verdad. Totalmente, yo creo que el clivaje está cada vez más en desuso, ya la gente está harta del clivaje, son tantos años peleando entre los extremos que ya la gente quiere algo distinto. Yo creería que la persona que mayor paz les lleva, tenemos mucha violencia en las calles, mucha violencia delincuencial, el sicariato. Para tener violencia política, yo creería que la gente va a escoger a alguien mucho más sensato, alguien que nos lleve paz, a que no nos lleve a la violencia política, por lo menos, y tenga la paciencia de ser un estadista y darnos soluciones. Yo creo que la segunda vuelta va a ser muy importante quién pase. O sea, si hay segunda vuelta, según tú. Yo creo que los números de las dos encuestas que yo te he referido, que he visto, no le va a avanzar al correísmo a ganar en una sola vuelta porque tiene 25, 26 puntos. No le va a avanzar ni a tener lo que tuvo Arauz en el 2021. Yo creo que podría llegar a esos, casi 33. 31% por ahí, que es un piso muy importante, pero que, otra vez, encuentra su techo muy rápidamente. Acuérdate que en el 2021 Arauz ganó con 1 millón de votos a Guillermo Lasso, 31-19, pero en cambio en la segunda vuelta Lasso creció al 52% y Arauz al 47%, por esta cosa, porque además el correísmo tiene esta gran desventaja, que es que ellos no hacen como hace Cristina Kirchner en otros lados, o AMLO, o Lula, que ellos ven que solos no pueden ganar, entonces acuden a Massa o acuden a Alberto Fernández, acuden a figuras que aglutinen. Ellos no, ellos piensan que ellos ganan solos, no quieren nada, además desprecian a los que podrían ser sus propios aliados, desprecian a Yacu, desprecian a Herbas, les tratan mal. Entonces yo no veo por dónde ellos pueden hacer alianzas para lograr capitalizar un voto. Lo que el otro candidato de la segunda vuelta lo que van a hacer es seguramente buscar un todos contra Correa. Bueno, ¿y qué decimos de los nuevos electores que van a elegir en este 20 de agosto? ¿Qué buscan? Por ejemplo, ¿cómo influye también las plataformas como TikTok que bueno, se ponen muy activas en momentos de campaña? Interesante es eso, Vero, porque yo digo una cosa, yo soy consultor político y comunicador político, por lo tanto, yo no desdeño de ninguna herramienta de comunicación. Para mí, todas las herramientas de comunicación para contactar a la gente son válidas. Mira, 14 millones de cuentas de Facebook, 10 millones de cuentas de TikTok, 2 millones de cuentas de Twitter, son de escenarios muy importantes como para dejarlos de un lado, pero lo importante es que hay que crear ahí una gran diferencia y ahí se ve la estrategia. Entrar con una estrategia de TikTok o entrar a ser el payaso en TikTok. Entonces, esa es una gran diferencia. Tú puedes comunicar propuestas de maneras distintas, de maneras innovadoras, con nuevos lenguajes para los nuevos electores, pero lo que no puedes es entrar a ser el payaso y pensar que haciéndote el payaso, la gente va a tomar una decisión tan importante como el futuro del Ecuador en un momento tan complicado como estemos. Yo no digo que no estés en TikTok, tienes que estar en TikTok y ahora es una cosa que no puedes dejar. Pero no bailando, ¿no? Pero claro, o sea, ¿cuál es la estrategia de TikTok? Bailar es la menos payasada de todas. Sí, claro, no es exactamente. Hay un montón de payasadas, bailar está bien. Sí, o sea, yo lo que creo ahí es que Además hay unos que bailan bien chévere. Hay una responsabilidad compartida entre el político y el consultor político ahí, ¿no? O sea, yo le digo a los candidatos cuando me preguntan, hay que estar en TikTok, pero claro que hay que estar en TikTok. ¿Cómo hay que estar en TikTok? Es la diferencia. O sea, yo no quiero que vayas a hacer el ridículo para que después seas del hazme reír y lo que se viralice sea tu lado estúpido, a tu lado de propuesta y a tus cosas que sean interesantes para proponerle a la gente. Hasta ahora me quedan algunas escenas del TikTok en las elecciones de febrero. ¿Se acuerdan ese que salía con Maná Maná y algunas otras cosas? Que te quedas, ni siquiera sabes el nombre del candidato, pero sí de la ridiculez. Claro, exacto. Es que esa es la diferencia entre este mal llamado lema que dice que hablen lo que sea, pero que hablen de mí. No es verdad, yo prefiero siempre un posicionamiento bueno a un posicionamiento del ridículo, porque del payaso no se vuelve. Entonces, cuando ya tú te vuelves payaso, y estamos viendo lo que está pasando en esta campaña también, cuando ya te tienen el San Benito de payaso, pues ya la gente no te cree y es muy complicado revertir. Otro tema, Alejandro, y él, candidato a la vicepresidencia, ¿crees que en esta vez sí están aportando? ¿Crees que hay una novedad en las candidaturas vicepresidenciales? Yo creo que lo que han buscado en esta vez, más que nada, es candidaturas a la vicepresidencia que sean cero políticos, o sea,
Y yo en eso puedo estar y no estar de acuerdo, porque ahora la gente dice, no busques políticos, porque la gente está hastiada de la política. A la final la gente termina votando por políticos, o sea, Sí. eso es lo que pasa tradicionalmente. Estos cuentos de no hay que buscar a la gente política, pero lo que están buscando, normalmente han buscado gente con causas, gente que represente diferentes ámbitos de la sociedad civil más que nada, pero el tiempo es extremadamente corto para conocerles. Ese es el riesgo que corres. Tú pones una candidato a la vicepresidencia, una candidata a la vicepresidencia, que puede tener muchos méritos en la sociedad civil, pero ¿cuánta gente le va a llegar? ¿A cuánta gente le va a llegar a conocer durante la campaña? Si es que ya los candidatos a la presidencia es difícil, imagínate un binomio, es mucho más complicado. Bueno, estamos a 1 mes y 2 días exactamente de ir a votar y el panorama es incierto. ¿Es incierto realmente o las cosas están más o menos claras? Yo creo que más o menos si no pasa nada extraordinario, las campañas son muy dinámicas y en Latinoamérica son extremadamente volátiles. Hemos visto ejemplos impresionantes que han pasado en Latinoamérica, recién en Centroamérica, un candidato que no figuraba en las encuestas ganó las elecciones. O sea, no sabemos. Todo puede pasar. Es muy volátil en Latinoamérica este tema. Pero yo normalmente creería que con estas investigaciones que hemos seguido, estos trackings mensuales, semanales que hemos estado viendo, las cosas se están acomodando ya más o menos y las tendencias serían muy difícil de revertir. O sea, yo creo que el correísmo va a estar en primera vuelta, en segunda vuelta, perdón, no va a haber ganadores en primera vuelta. Y la otra cosa importante es que yo creo que la segunda vuelta va a estar entre el que haga mejor las cosas entre Otto Sonnenholzner y Jaco Pérez. Entre los dos. Sí, yo creo que es más O o sea, menos. Guardemos este audio para ver si Esto más no o se menos equivoca, termina Alejandro. como el 2021. Yo creo que va a ser una cosa similar, porque es evidente, o sea, Pero que fue un relajo, ¿no? Fue un relajo entre Yacu y Guillermo Lazo a ver quién pasaba. Sí, Sí. claro, o sea, y Eso esto fue voto a voto. y esto también va a ser voto a voto, me parece, porque va a ser muy importante lo que hagan de aquí al día de la elección, muy importante. Pero yo creería que Otto tuvo un comienzo, si tú quieres, muy lento. Sí. Parecía que no arrancaba Otto, que no Parecía que llegaba. hasta no se iba a Claro, candidatizar, es que ¿no? además le agarraron en Harvard, le agarraron regresando de Estados Unidos de traer su familia y todo, a volver al Ecuador en un rap, entonces parecía que no arrancaba. Sin embargo, hemos visto que los estrategas de Otto Sonnenholder se han aplicado muchísimo y ahora vemos una mezcla muy interesante de trabajo fortísimo de territorio con muchas redes sociales. Entonces uno está viendo, y además del discurso de él, yo lo que digo es, en este momento del Ecuador, el discurso de él, un discurso aglutinador, un discurso tranquilo, sereno, lejos de la bronca, lejos de la pelea política, lejos de la violencia, me parece que puede calar en la gente. Y como digo también, Jaco Pérez nunca hay que dejarle, porque este estilo de hacer campaña que tiene él, que primero va desde abajo por las comunidades, no es de grandes medios, no es de grandes inversiones, pero él poco a poco va por abajo y estas causas y esta forma de hacer campaña a la gente joven le engancha muchísimo.